Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de Filósofo 777. El día de hoy, feliz por el triunfo que se dio en Ecuador, señoras y señores. Se le cerró el paso al correísmo. Gana, señor, la derecha en Ecuador. Un ex banquero conservador y por supuesto aliado de Juan Guaidó, Guillermo Lasso, salió victorioso, y repito, en Ecuador, venciendo la postura de Correa. El ex banquero, miembro del Opus Dei, pero ante todo anticorreísta, Guillermo Lasso conquistó el poder para la derecha conservadora en Ecuador tras sobreponerse a dos derrotas en las urnas que parecían haberlo liquidado. Lasso revivió políticamente a los 65 años y este domingo venció en segunda vuelta a Andrés Arauz, un economista casi 3 décadas menor que él y del fin del expresidente Rafael Correa desde los años 2007 al 2017. El conservador venía de caer en la primera vuelta del 7 de febrero, pero se recuperó en la segunda vuelta o balotaje y se impuso al menos con el 52,51% de los apoyos. Antes de que terminara el 100% de los escrutinios, ya su rival le había concedido la derrota. Desde hace años he soñado con la posibilidad de servir a los ecuatorianos para que el país progrese, para que todos podamos vivir mejor. Hoy, ustedes han resuelto que eso así sea. Así señaló en su discurso de victoria en su fortín de Guayaquil, al suroeste de Ecuador. En víspera del balotaje, Lasso de canas y bastón, aunque remozado en su atuendo, vaquero y zapatos deportivos rojos, ya se mostraba seguro de su triunfo. «Voy a ganar, amigo», le dijo a un periodista de la AFP Noticias. El 24 de mayo asumirá la banda presidencial. Lasso hizo suya la sentencia de persistir y vencer. Con el regreso de la democracia en 1979, la derecha fue la opción preferente en las urnas hasta 1996, tras la cual vino una década de inestabilidad con gobiernos de opción diferentes que no completaron sus mandatos. El panorama cambió radicalmente con la llegada de Rafael Correa y su socialismo del siglo XXI, quien de paso se convirtió en la bestia negra del apacible ex banquero nacido en Guayaquil. En el 2013, Lasso perdió estrepitosamente en primer turno con Correa. En el 2017 volvió a caer, pero ya en segunda vuelta y por estrecho margen con Lenín Moreno, el ex vicepresidente y hoy adversario también del exmandatario socialista. Se le considera como una persona flexible y bromista. Una fuente que trabaja cerca de Lasso lo describe como un creyente, una persona creyente en Dios, pero flexible. Hace algunos años viene abriendo su mente y respetando las decisiones de otras personas, más allá de lo que pueda pensar, con toda esta persona bajo reserva. Es un hombre muy inteligente, sensible, muy ordenado, súper chistoso. Le encanta hacer bromas, burlarse hasta de él mismo, agregó. En campaña planteó que los electores debían escoger dos modelos: volver al pasado de la violación de derechos humanos, corrupción, mal manejo de la economía, o del futuro que conduzca a la prosperidad, a la sociedad libre, democrática y llena de oportunidades. Lasso encarnó ese mensaje de renovación paradójicamente ante un rival mucho más joven que él. El nuevo mandatario ecuatoriano está a favor de los acuerdos de libre comercio, por lo que dijo de manera urgente su país será parte de la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile, México y Perú. De una familia de clase media, es el último de 11 hermanos y adquirió fama como banquero, escalando hasta la presidencia del Banco de Guayaquil, uno de los más grandes del país y del que sigue siendo uno de los principales accionistas. Se separó de la actividad bancaria en el 2012, cuando fundó el movimiento Creando Oportunidades, CREO, que en su momento contó con el respaldo de la derecha. Sobre su pasado como banquero cabalgan sus opositores.
A finales de los años 90, Ecuador vivió una severa crisis financiera originada en la entrega de préstamos fraudulentos, que llevó al congelamiento de depósitos y que además terminó pulverizando la moneda local y entronizando al dólar como moneda oficial. Cientos de miles de ecuatorianos migraron hacia Estados Unidos, España e Italia principalmente. Lasso se desempeñaba entonces como secretario de Estado. Era superministro de Economía en la administración del expresidente Jamil Mahuad del año 1998 al 2000, quien fue derrocado en medio de la crisis. Antes había sido gobernador de la provincia de Guayas, la capital de Guayaquil. Su hermano Xavier, 2 años mayor que él y correísta, llegó a describir el futuro gobernante como un ser humano muy poderoso desde el punto de vista económico. A la gente muy poderosa, aceptar el no se le hace muy difícil. El no es casi como una herejía, afirmó. Desde entonces Guillermo Lasso rehúsa entrar en controversia pública con su familiar. Por respeto a la memoria de mi padre, yo no toco ese tema. Si bien nunca llegó a completar sus estudios de economía, Lasso es un experimentado empresario que se aprecia de haber trabajado desde los 15 años para financiar sus estudios en un colegio católico. Entonces anotaba en una pizarra las cotizaciones de las acciones en la Bolsa de Valores de Guayaquil, recuerda él. Está casado con María de Lourdes Alcíbar, tiene 5 hijos, uno banquero y otro que desistió de ser sacerdote en el seminario y espera el nacimiento de su 8º nieto en junio. El 24 de mayo próximo asumiremos con responsabilidad y el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria y lograr para todo Ecuador oportunidades y prosperidad, la prosperidad que todos anhelamos, dijo Lasso ante sus partidarios en Guayaquil. Este dirigente de 65 años, quien aglutinó buena parte del anticorreísmo bajo la bandera de la derecha, obtuvo el 52,51% de los apoyos, con el 93,14% de la votación escrutada, según el Consejo Nacional Electoral. Arauz, de 36 años, delfín del expresidente Correa, captó el 47,49% de los respaldos. El voto nulo que promovieron los indígenas, factor desequilibrante en esta elección, se situó en el 16%. Un avance notorio frente al 9,55% del primer turno. Con la ventaja de 5 puntos porcentuales que le sacaba Lasso, la izquierda reconoció públicamente la derrota y anunció que lo llamaría para felicitarle por el triunfo electoral obtenido y le demostraré nuestras convicciones democráticas. Finalmente, el exbanquero se quedó con el duelo de generaciones y estilos que protagonizó con un rival 29 años menor que él, para dirigir 4 años un país en crisis en medio de la situación del Vichy. Lasso tomará las riendas de este país, 17,4 millones de habitantes, en reemplazo del impopular Lenín Moreno. Acosado por las críticas ante la lenta vacunación, el presidente también dejó una economía dolarizada con números rojos. En el 2020 el Producto Interno Bruto retrocedió 7,8%. La deuda pública total alcanzó el 63% del Producto Interno Bruto. Además, concluyó la votación. Arauz había anticipado el escrutinio oficial y se proclamó ganador con base en un exit poll que le daba una supuesta ventaja de 1,6 sobre Lasso. Una vez dados los resultados por la autoridad electoral, recogió sus palabras y dijo: este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política y moral. Nuestro proyecto es un proyecto de vida y de lucha, manifestó en Quito. Arauz no pudo votar en Ecuador porque él está empadronado en México, donde cursaba un doctorado antes de postularse. En la capital acompañó a una simpatizante a emitir su apoyo. Lasso, en cambio, sufragó en Guayaquil con un mensaje a los indecisos: los invito a darnos una oportunidad para servirlos, porque con humildad les digo, les entregaré mi vida al pueblo. Aunque lleva fuera de Ecuador los últimos 4 años, Rafael Correa es el gran derrotado de esta contienda.
El exmandatario, que se instaló en Bélgica con su familia tras concluir su mandato en el 2017, rompió con Moreno apenas este se instaló en el poder, desatando una feroz disputa que fraccionó a la izquierda en aquel entonces dominante. Correa arrastra una condena de 8 años de cárcel por corrupción, que tacha de persecución política. Si gana Arauz, va a seguir el correísmo. Si gana Lasso, de pronto vamos a parar esto del correísmo, que es una terrible situación desde hace años. Así lo expresó a la AFP tras sufragar Judith Viteri, de 41 años, vendedora en una farmacia. Los indígenas que quedaron a las puertas del balotaje de su candidato Yacu Pérez, un anticorreísta de izquierda que le alegó un supuesto robo de elecciones, aparecían como una fuerza determinante el domingo. El partido de Pérez, Pachacutic, no dio su apoyo a ninguno de los candidatos. El futuro presidente no gozará de la mayoría absoluta en el Congreso y tendrá que negociar con Pachacutic, pues el partido indígena quedó de segundo en las legislativas celebradas en febrero, por detrás de la Unión por la Esperanza, la UNES, y el movimiento de Arauz. Creando oportunidades, creo, la fuerza de Lasso tendrá una representación mínima, que va a hacer que sea difícil llegar a un consenso. Este domingo Pérez anuló su voto públicamente con la leyenda Yacu, presidente Resistencia, prometiendo una oposición de resistencia en caso de que el vencedor incumpla con sus promesas. Hay crisis económica, sanitaria y de gobernanza en este momento. Cualquiera que gane tiene un panorama completamente dividido, bien difuso, apuntó Wendy Reyes, consultora política y catedrática de la Universidad de Washington. En cuanto a Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro había previsto el triunfo de Andrés Arauz, lo que significaría quitarle a Juan Guaidó, quien sigue todavía reivindicando la presidencia interina del país y que es reconocido por una decena de países, encabezado por los Estados Unidos, una pieza relevante del tablero regional. El chavismo se quedó con las ganas de ver la restitución del correísmo por mandato interpuesto y tendrá que ver ahora con la presidencia de Ecuador, el más crítico de los candidatos, Guillermo Lasso. Ya él intercambió tweets de salutación con Juan Guaidó y anunció que invitaría al líder venezolano a su toma de posesión, pues lo reconocemos a él como líder legítimo de Venezuela. Perú va a una complicada segunda vuelta, pero la candidata que había anunciado el reconocimiento de Maduro como una de sus primeras decisiones, Verónica Mendoza, no parecía tener opciones de pasar, de acuerdo con los últimos cómputos que favorecían a Pedro Castillo, un profesor populista radical que incluso postula la pena capital. El economista liberal Hernando de Soto, con una votación importante para Keiko Fujimori. Bueno, esta es la información de lo que ocurrió el día de ayer, donde, gracias a Dios, Ecuador pudo coronar, y que esto sirva de ejemplo para las democracias de América. Hasta aquí la información, como siempre, un abrazo rompecostillas. Te invito a seguirme en mis dos fanpages de Facebook, la de Noticias y la de Escuela para Millonarios. Se la voy a dejar aquí abajo en la descripción. Sí, dale, acompáñame allí. Si todavía no te has suscrito a este canal, te pido que te suscribas, y te aviso también que tenemos un sorteo para el Día de las Madres. Me gustaría que participaras. Para que lo puedas hacer, también te dejo la información aquí en la caja de comentarios. Un abrazo rompecostillas, mil bendiciones.